La mitad de la población mundial sufrió algún trastorno de salud mental a raíz de la pandemia por el COVID-19. Y una de las patologías que todavía sigue siendo más frecuente en los argentinos son los trastornos por ansiedad. La ansiedad como emoción es algo que sentimos todos, tiene mala prensa, pero la realidad es que tiene una noble función, que es una función protectora. Cada vez que sentimos ansiedad, el cerebro percibe una amenaza de algún tipo. En cada persona esto es diferente. Y esto es perfectamente saludable y adaptativo. La diferencia con un trastorno de ansiedad es la intensidad y cuánto afecta la calidad de vida justamente el sentir ansiedad. Un trastorno entonces es una alteración en cuanto a la forma de pensar, la forma de regular las emociones y la forma de actuar. Hay distintos trastornos de ansiedad, dependiendo de dónde haga foco. Por ejemplo, en el trastorno de pánico, el foco de la ansiedad está puesto en las sensaciones corporales, que son interpretadas como algo catastrófico. La diferencia está en la interpretación catastrófica, que es lo que hace que la intensidad de los síntomas sean muchísimo mayores que lo habitual. El trastorno de ansiedad social, por ejemplo, el foco de la ansiedad es justamente las interacciones con otras personas. Hay ideas acerca de sentirse criticado, sentirse humillado o poder humillar a otro. El trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, en donde el foco está en una preocupación excesiva. Y la fobia específica, que tiene más bien que ver con un miedo intenso, irracional hacia ciertos objetos, situaciones, actividades que para el común de la gente tal vez no les genera ese nivel de intensidad. La ansiedad como emoción se puede manifestar en tres aspectos. En el aspecto fisiológico, lo que sentimos, las sensaciones en el cuerpo, podemos sentir taquicardia, podemos sentir sensación de ahogo, podemos sentir hormigueos, escalofríos, una variedad de sensaciones físicas que son absolutamente normales en cada uno de nosotros, porque justamente cuando hay ansiedad se activa una rama del sistema nervioso autónomo que se llama sistema nervioso simpático, que justamente controla las funciones involuntarias, como por ejemplo el ritmo del corazón, la respiración. Entonces, justamente cuando hay ansiedad, como el cerebro enciende una alarma, se prepara para la huida, que es una de las conductas habituales y paradigmáticas cuando hay ansiedad. Otro aspecto en donde podemos percibir la ansiedad tiene que ver con los pensamientos. Son pensamientos catastróficos. ¿Qué quiere decir esto? Que se adelantan a lo que va a pasar y por las dudas lo que va a pasar es peligroso. Justamente tiene mucho sentido esto porque decimos que la ansiedad, su función es detectar amenazas y evitarnos un daño. Otro aspecto en donde podemos darnos cuenta que estamos sintiendo ansiedad es en el aspecto conductual. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Como hay una percepción de nosotros mismos como vulnerables frente a un peligro, lo que vamos a tender a hacer habitualmente es evitar esa situación que nos genera ansiedad. Otros trastornos en donde la ansiedad es la causa principal pueden ser los trastornos del sueño, los trastornos de conducta alimentaria y la depresión. Un ataque de pánico o episodio de pánico podemos tener cualquiera de nosotros frente a determinadas situaciones estresantes. Eso no quiere decir que tengamos un trastorno de pánico. La persona que tiene un trastorno de pánico generalmente sufre un ataque de pánico y luego tiene muchísimo miedo de volver a sufrirlo. Es lo que se llama miedo al miedo. ¿Cómo actuamos frente a un episodio de pánico? Lo primero que tenemos que hacer es saber que los síntomas físicos, que generalmente son absolutamente intensos, los habituales son la taquicardia, la sensación de ahogo. La sensación de ahogo es muy desesperante y esto está bueno aclarar que no es que nos estamos ahogando, sino que generalmente lo que sucede en un ataque de pánico es que ingresa más aire del que exhalamos. Entonces, eso hace que tengamos una percepción de que nos estamos ahogando. Si nosotros estamos observando a un ser querido, un familiar o una persona que está teniendo un episodio de pánico, hagamos saber a la persona que estamos ahí presentes y que la vamos a acompañar durante el transcurso del ataque de pánico. Muchas veces cuando se utilizan frases del tipo calmate, relájate, la persona se siente muchísimo más ansiosa porque justamente lo que sucede en el ataque de pánico es una sensación de pérdida de control
y eso da muchísimo miedo. La ansiedad es una emoción como cualquier otra, como la alegría, como el asco, como el enojo. Entonces, decir que esto se elimina es un error. Lo que hay que aprender es a regular la ansiedad, entendiendo por qué la ansiedad se produce, a dónde aprendió nuestro cerebro a que ciertas situaciones son amenazantes y no las podemos afrontar. Ese sería el trabajo psicoterapéutico, aprender a convivir con la ansiedad. Es importante mencionar que los trastornos de ansiedad se tratan en psicoterapia. Muchas veces se combina la psicoterapia con un tratamiento farmacoterapéutico que lo hace un psiquiatra. Saber que eso que tenemos no nos pasa solamente a nosotros, sino que quizás se identifica con un trastorno, con un diagnóstico, y a partir de ahí podemos abordarlo. Lo ideal en esto es justamente hacer una consulta, porque habitualmente un trastorno de ansiedad no es algo que podamos manejar solos, salvo que sea algo muy leve. No esperes a que los síntomas se agraven o a que pase el tiempo. Aprovecha que hoy en día hay muchísima información, está muy difundido, y consulta con un especialista. Hoy en día existen tratamientos eficaces donde la mayoría de los pacientes con trastornos de ansiedad logran mejorar su calidad de vida. Si te gustó el informe, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de seguirnos en las redes sociales como @FISSalud.